abráis la palabra por ese texto que tenemos en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Como sabéis, estamos mirando el texto de Segunda de Timoteo, capítulo 4, cuando estés ahí, pues vamos a... Ya que se ha puesto de pie nuestra hermana Carolina, vamos a pedir a ella que ore. ¿Te habías puesto de pie por algo? Para leerlo bien. Pero pues, ora al Señor. Le da gracias al Señor por la palabra. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dice, Segunda de Timoteo, conocéis el texto, esta es la tercera exposición bíblica que vamos a hacer de este texto, la tercera predicación con el título La suficiencia de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras. El domingo pasado hablábamos sobre las maravillas de la palabra de Dios y hoy vamos a volver a este texto y quiero compartir el resto del texto que teníamos por delante. Dice el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu, dice en capítulo 4, verso 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, las obras de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Quiero decir para la iglesia y para todos aquellos que nos escuchan, que sé que hay hermanos, hermanas y personas que nos escuchan por las redes, de que esto es un compendio de predicación y que tenemos que escuchar desde la primera hasta el domingo que viene, que vamos a compartir otro texto, que daremos una conclusión ubicándonos en este texto, pero viendo un poquito más el contexto sobre lo que dice el apóstol San Pablo, que para mí es claro lo que él dice, y es que las Escrituras son suficientes. Las Escrituras son suficientes para la vida del ser humano en todos sus aspectos, para que lleve una vida ordenada, una vida con salud,
una vida próspera, una vida bendecida, una vida con equilibrio, una vida en lo social, en la justicia. En todos los aspectos, el apóstol San Pablo va a declarar de una manera sensata pero enfática, desde una perspectiva inspirado por Dios, que las Escrituras son suficientes. Que el hombre y la mujer no necesita de nada más para tener una vida plena. Las Escrituras, porque las Escrituras es palabra de Dios. Por lo tanto, lo va a reflejar en este último texto que él va a escribir de todos sus escritos. Como sabéis, esta es la última carta que él va a escribir, es el último escrito que él hace en su vida. A partir de aquí, él va a morir mártir por predicar la palabra y por confesar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Él va a ser decapitado después de estos escritos. Este va a ser el último escrito que él va a hacer, la segunda epístola a Timoteo, que la escribe aproximadamente por los años 67 aproximadamente. Quiero deciros, hermanos, antes de comenzar, estaba ahí compartiendo con el Espíritu conmigo. Y quiero, por ciertos comentarios que puedan haber, ¿no? Esta iglesia es una iglesia, que lo he dicho y sabemos los que somos de aquí, venimos aquí, es una iglesia, no es que le guste, sino que se debe mover en el Espíritu. Hablando de una manera evangélica, como hacemos los evangélicos, que tenemos nuestro lenguaje, nuestro diccionario, nos gusta movernos en las cosas del Espíritu. Es una iglesia espiritual. Nos gusta el mover del Espíritu Santo. Creemos en los carismas del Espíritu. En ese derramamiento de Pentecostés donde los dones se dan, donde el fuego del Espíritu viene. Creemos en la lengua, creemos en la profecía, creemos en el mover de Dios, creemos en que el Señor nos ministra y el Señor puede hacer lo que Él crea oportuno con cualquiera de nosotros sin entrar en ningún tipo de juicio, porque si no juzgaríamos lo que hace el Espíritu. Si un hombre cae o no cae, o se habla o no habla, entramos en esos juicios. Y eso debe de ser cosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe, es lo que dijo Jesús, aquellos que le reprendieron, porque Él reprendía a los demonios, ¿no? Y llegan a juzgarlo, ¿no? Es decir, muchas veces entramos en ese juicio del Espíritu. No, es que eso es del enemigo, eso es cosa del obrar del Espíritu. Y si no es del Espíritu, que Dios juzgue. Pero esta iglesia es una iglesia que se mueve en las cosas del Espíritu. En todo lo que el Espíritu venga a hacer, ¿quién somos nosotros? Para cortar el obrar del Espíritu. Milagros, las señales, los prodigios, los dones, las manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decir algo. En mis 30 y pico, 32 aproximadamente, años que conozco el Evangelio, he visto, como muchos de vosotros, muchas cosas, muchas cuestiones. Y creo, hermano, de que las personas los creyentes que más se mueven en manifestaciones, que se dejan llevar por los sueños, por las visiones, por las manifestaciones, por esto y por aquello, son los creyentes que siempre van como una ola, del cielo a la tierra, del cielo a la tierra y del cielo a la tierra. Un día están en las nubes y otros días están por los suelos. Pero en mis 30 y tantos años que llevo de creyente, he visto que los creyentes que se fundamentan en la palabra de Dios y en una sana doctrina y que ponen su vida en Cristo, en la roca que es Cristo, fundamentado por las Escrituras, son los que se mantienen, son los que tienen dominio propio, son los que van adelante y son los que tú lo ves año tras año, manteniéndose en su iglesia, edificando su iglesia, sirviendo en la iglesia, amando a los hermanos, alentando a los hermanos, exhortando a los hermanos, compartiendo la palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Porque las Escrituras son suficientes. Amén. Ya me he acordado de un texto, ¿no?, que escribió también el apóstol Pablo en Efesios, que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y aquí lo que estoy diciendo
lo confirma la palabra, no es cosa mía, lo confirma la palabra. Ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, bendito sea el Señor. Cristo. Y como sabéis, hemos traído un recorrido por la epístola a los Corintios, ensalzando esa predicación, ensalzando la predicación con un verdadero mensaje, la cruz de Cristo, resaltando la cruz de Cristo. Hermanos, Pablo veía que se acercaba el fin, que se acercaba el fin de sus días sobre esta tierra, y tenía una gran preocupación al considerar los tiempos peligrosos que se avecinaban sobre el cristianismo, sobre la propia iglesia y sobre el mundo, y la desviación de la fe que ya se percibía dentro y fuera de la iglesia. En esas circunstancias hace un encargo a su discípulo Timoteo, y creo que este encargo es para la iglesia, amén de que esto es una carta pastoral, evidentemente, pero es un encargo a la iglesia, porque es un escrito que nos enseña y nos embarga el corazón de todo aquello que el Señor nos quiere decir a su iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. A lo largo del Nuevo Testamento, cada vez que Pablo se refiere a Timoteo, percibimos que tiene con él una relación muy familiar. Pero aquí le hace una observación clara, enfática y con un acento desde una perspectiva solemne. Ya esto lo hemos compartido, pero te lo vuelvo a recordar. Y él le va a decir: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, le hace como un juramento y le dice: oye, que tú y yo estamos delante de Dios, y a Dios le tenemos que dar cuenta. No a nadie más, a Dios le tenemos que dar cuenta. Estamos delante de Dios. Muchas veces creemos que vamos solos. Muchas veces creemos que Dios no está. Y Dios siempre está delante de nosotros. Y nosotros siempre, mejor dicho, estamos delante de Él. Pablo se lo va a decir de esta perspectiva. El apóstol llama a Dios y al Señor Jesucristo como testigos del encargo que le iba a hacer a Timoteo. Es como si yo te cogiera a ti como testigo de algo que yo voy a pactar con mi hermano Juanmi, y te digo: oye, ven como testigo de lo que yo voy a hablar con él. Pablo dice que Dios y nuestro Señor Jesucristo está como testigo de aquello que le va a encargar a Timoteo y del encargo que tiene la iglesia. Pero aún más, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Y cuál era este encargo, querido hermano y hermana? Que prediquen la palabra. Que prediquen la palabra. Venimos hablando de esto muchísimo tiempo, pero creo que es un tiempo crucial, es un tiempo necesario, es un tiempo idóneo. Todos los tiempos son buenos, pero este tiempo es un tiempo tremendamente kairos, un momento de Dios, donde la iglesia se tiene que dar cuenta de cuál es su encargo. Y el encargo que tú y yo tenemos es de predicar la palabra. No hay otro, querido hermana y hermano. Y si tú y yo no predicamos la palabra, no estamos llevando a cabo el encargo que Dios nos hace como iglesia. Es interesante considerar el término que Pablo menciona aquí como predicar, ¿no? Y este dice que se empleaba en la época
del Imperio Romano, para referirse a la labor del heraldo, del emperador, que dice quien proclamaba de manera pública y formal un mensaje de parte del emperador, que debía ser escuchado y obedecido en el caso de contener algún mandamiento o alguna orden. La conclusión a la que Pablo quiere llegar es que el Rey del Cielo ha encargado su palabra a su iglesia para que la predique y su reino se extienda. Porque quiero decirte, querido hermano y hermana, no hay otra manera. Y no hay otra manera porque Dios así lo ha establecido. Amén. Así Dios lo ha establecido. La conclusión que Pablo evidentemente llega es esa, que hay que proclamarlo a los hombres con toda autoridad y también con la máxima fidelidad, sin alterar, falsificar o inventar ningún tipo de mensaje, como ocurrió en Atenas y como ya hemos hablado de manera extensa en la epístola primera de los Corintios, donde había ese mensaje lleno de sabiduría humana y de conceptos humanos. Por lo tanto, querido hermano y hermana, es importante recordar que esto es algo que es un encargo de parte de Dios a la Iglesia, que se haga con toda la verdad, autoridad y fiabilidad que ello representa, porque estamos compartiendo la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios. La palabra la cual, querido hermano y hermana, como decíamos el domingo pasado, la palabra de Dios que socorre, la palabra de Dios que levanta, la palabra de Dios que sana, la palabra de Dios que transforma, la palabra de Dios que salva. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Decía el salmista, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Convierte el alma. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios que transforma los corazones, que trae justicia a la sociedad, que trae prosperidad a los seres humanos. La palabra de Dios que trae el orden, que fundamenta, que cimenta cualquier sociedad que quiera vivir justamente y en paz. La palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, predica la palabra. Predica la palabra. Palabra que alumbra, que consuela al afligido y además que vivifica. La palabra que en estos tiempos, y si lees, amén de escuchar las noticias, leer cuestiones de información. La sociedad, amén, que estuvimos compartiendo sobre los miedos, ahora mismo dice que una de las enfermedades, ya hace décadas, ¿no? Pero dice que está viendo ahora multitud de personas con depresión, con ansiedad, con estrés, con una depresión total. Y dice que la palabra de Dios vivifica. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún me de glorificar. La palabra de Dios bien usada, cimentada en el corazón, llena la mente. La palabra de Dios te saca de la depresión. Lo creo firmemente. Dice el Señor, echad sobre mí vuestra ansiedad, porque yo tengo cuidado de vosotros. La palabra de Dios. El apóstol va a decir, predica la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra la que sostiene el mundo, para que el mundo viva de una manera ordenada, justa y bendecida. Es la palabra, no es otro mensaje. Y esta semana hemos escuchado, más que nada, en los últimos 2 días, jueves, viernes, de manera política, tanto mensaje absurdo, vacío de contenido, falso, de unos y de otros. Porque se despellejan y después se miran, y si te doy el voto ahora eres mi amigo, pero si no, no te despellejas otra vez. ¿Cómo está el ser humano? Aún puede tener una preparación, una intelectualidad, una cultura, y un tal, y un cual, pero a última hora
qué poca educación, qué poco dominio propio, qué poco saber estar, qué poca coherencia. Pero tú y yo tenemos el mensaje que trae paz. No crispación ni guerra, sino paz. Amén. Esperanza. Amén. Salvación. Amén. Aliento para unos y otros. Amén. El amor del Señor a los corazones. Amén. Palabra de Dios que nos otorga libertad. ¿Cuánta gente presa en lo que estamos hablando, en sus miedos, sus cuestiones, los demonios que nos salen al encuentro, que nos oprimen? La palabra otorga libertad. Amén. Andaré en libertad porque busqué tu palabra, busqué tus mandamientos. La palabra de Dios trae libertad. No hay otra. No hay otra. Por eso el apóstol Pablo habla de esta perspectiva. Predica la palabra. Predica la palabra. Decíamos el domingo pasado, si tuviéramos la palabra de Dios como manual de consejería, nuestras familias, las parejas, hombre o mujer, anciano o joven, como manual de consejería, tus consejos son los que me alientan y me llevan a los buenos caminos hacia el Señor. La palabra de Dios que no solo socorre, sino también crea. Por su palabra todo fue hecho, todo fue creado. Él dijo, todo fue hecho. La palabra de Dios que socorre al ser humano y lo bendice con sus favores, con su misericordia, con su amor precioso, trayendo al conocimiento de los seres humanos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque es la palabra, a través del Espíritu, la que trae a luz el conocimiento de la obra redentora de Cristo. No hay otra manera de conocer la obra de Cristo a través de su palabra. Amén. La palabra de Dios es más que suficiente para el ser humano. La palabra de Dios es más que suficiente para el ser humano. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Pues si estás de acuerdo conmigo, que estamos de acuerdo. Por ello, la indicación de cumplir el encargo. ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo yo que predicar esta palabra? A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque es lo único bueno para el ser humano, la palabra. ¿Cuándo? Ahora no, ahora sí, ahora es que no es el momento, ahora es que... ¿Cómo nos podemos callar? Lo que el ser humano necesita. Hermanos, entender esto. A mí hay veces que este texto lo he tenido un poquito ahí, bueno, Señor, mis prejuicios, pero es que son prejuicios humanos. Tu vergüenza, y lo pones, no, es que ahora no es el momento, no es que yo tengo que orar ahora y ver una revelación de parte de Dios para que me ilumine un ángel del cielo y me diga que... ¿Cómo que un ángel del cielo? Si te lo está diciendo el Señor, que prediques la palabra, ¿qué tienes que ver un ángel ahora para predicar? ¿Qué tienes que ver un ángel? Que prediques. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que hemos dicho y lo que estamos diciendo es más que suficiente. ¿Nos damos cuenta? Por lo tanto, que predique a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo? Cuando sea. En todo momento. Ojo, el mundo no está por la labor. El mundo el que dice no es momento. No, pero tú no lo debes decir. Yo no lo debo de decir. El mundo lo va a decir. No es el momento. Oye, de hecho, no, ahora es el momento. Quiero irme, me oye o no me oiga, pero yo te voy a predicar porque es lo mejor para ti. Amén. ¿Es bueno que te dé 1 millón de euros? ¡Wow! Pues mejor que te predique la palabra. Amén. ¿Te gustaría que te diera 1 millón de euros? Sí, pues mejor te predico la palabra. Porque el 1 millón de euros te lo va a gastar y a lo mejor te trae hasta una ruina. Te trae una ruina. Pero la palabra de Dios te va a dar salvación, Amén. te va a dar vida eterna, te va a traer salud, te va a traer bendición del cielo. Bendito sea el Señor. Amén. Y este tiempo y fuera de tiempo. No entremos
porque nuestros prejuicios son los que nos traicionan. Aún el diablo te sale al encuentro, y el diablo te va a salir al encuentro y te va a decir, ahora no es el mejor momento, ¿eh? ¿Cómo que? Hombre, como dijimos hace varias semanas, si tú estás en tu trabajo, evidentemente estás en una cadena de producción, en un lugar de trabajo, tu responsabilidad es trabajar, no es ponerte ahora a hablar y a compartir y a predicar. No, evidentemente, tú tienes que cumplir tu responsabilidad. Pero si ahí estás tú, como dijimos, y puse el ejemplo, ¿no? Como dijimos, y en ese momento puedes hablar de que el Cádiz le ganó al Real Madrid, en vez de hablar del Cádiz, habla de la palabra. Amén. ¿Me entendéis? Habla de la palabra. Porque la palabra es mejor. Amén. ¿Amas al que está contigo? Sí, háblale de la palabra. ¿Amas a tu vecino? Sí, háblale de la palabra. Amén. ¿Ama a tu familia? Háblale de la palabra. Es que la palabra, que abunde abundantemente en vuestro corazón, dice Pablo en Efesios capítulo 3, que abunde en vuestro corazón, en cada rincón de vuestro corazón, que abunde la palabra de Dios, que es la riqueza que va a traer al ser humano y, por ende, a la sociedad. La palabra de Dios. Amén. Por ello decir el apóstol Pablo, querido Timoteo, querida iglesia, predicar la palabra, pero ¿cuándo? En cualquier momento. No lo esperes. Estás en una boda, predica la palabra del Señor. Estás en un funeral, predica la palabra de Dios, que es un momento idóneo que trae consuelo. Predica la palabra del Señor. Estás en una fiesta, predica la palabra de Dios porque trae alegría al corazón. Predica la palabra de Dios. Ahora, ¿qué creemos? ¿Qué es para ti la palabra de Dios? ¿Es más que suficiente? Amén. Eso habría que preguntárselo a mucha iglesia, ¿eh? A mucha iglesia. ¿Es más que suficiente? ¿O no es más que suficiente? ¿O necesita añadidos, colorantes, estabilizantes, etcétera, especies, para que dé el sabor? ¿O ya la palabra de Dios por sí sola trae sabor? Lo es todo. Predica la palabra. Aprovecha todas las oportunidades sin considerar que a otro no le pudiera parecer que el momento sea oportuno. Para los que no quieren oír, nunca le va a ser oportuno. Pero tú y yo debemos de predicar la palabra. Vamos a encontrar con mucha frecuencia, querido hermano y hermana, lo vamos a encontrar. Y vamos a llegar al texto. Ya lo dice el apóstol Pablo. Vienen tiempos en que no quieren oír. Es que lo dice la palabra, es que ya vienen los tiempos, es que lo dice la palabra. Muchas veces, hermano, lo que ocurre es que muchas veces no tenemos la palabra fresca, nos reunimos, ¿no? Y decimos, no, es que es muy difícil, no, es que no escucha. No, es que lo dice ya eso lo dice la palabra. Por lo tanto, nos tenemos que levantar a eso, porque ya lo va a decir la palabra, que no quieren oír. Y como no quieren oír, ya tú no vas a predicar. Tú y yo tenemos que seguir llevando a cabo el encargo que Dios le hace a la iglesia. Delante de Él, que tú y yo prediquemos la palabra. Es su palabra. ¿Cuándo? En cualquier momento. Aprovecha cada oportunidad. Porque quiero decirte algo. Tú no sabes ni yo sabemos, a no ser que lo recibamos del Espíritu, la necesidad que tiene esa persona que va a oír la palabra. Quizás sea la primera o la última vez que pueda oír la palabra que tú tienes para ella de parte de Dios. Y quizás sea la última vez que tú veas a esa persona. Aún la última vez que tú veas a esa persona porque el Señor haya llamado a la puerta y se la haya llevado. Y haya estado contigo y tú hayas tenido la oportunidad de predicarle el Evangelio de la vida eterna, porque es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, tú y yo nos tenemos que poner manos a la obra. Aquí hay algún que otro hermano y nos lo ha compartido, señalo por allí, con esa experiencia, con haber ido a alguien a visitarlo, no haberle podido compartir el Evangelio y de esa noche irse. Y nos ocurre mucho de no predicar el Evangelio y de esa persona morir. Evidentemente, te tienes que poner delante del Espíritu para que sane, quite esa carga. Porque cuando tú vas a esto, es un encargo solemne de parte de Dios
predica. No es que me van a escuchar, que no importa, que mejor que te escuchen. No es que no importa. Son tus temores, son mis temores, son tus prejuicios y mis prejuicios. Lo que nos hace, nos evita predicar la palabra. Tenemos que romper con eso, querido hermano y hermana. Y todos lo hemos padecido en alguna ocasión. Nos da corte, nos da vergüenza. Rompe con eso. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Rompe con eso. Y comparte la palabra. Porque la palabra es la voz de Dios al corazón del ser humano. Amén. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina en el nombre del Señor. La predicación, la exposición de la palabra, ¿verdad?, debe de abarcar diferentes, podemos decir, lugares de la persona, ¿no? Cuando va a hablar el apóstol Pablo, redarguye. Una de las finalidades de compartir la palabra tiene que ser de corregir aquello que evidentemente es pecaminoso y que es falso desde una perspectiva doctrinal, para que por medio de la palabra y el Espíritu que hace esa obra convenza, para que el pecado de la persona aflore y el pecador venga al arrepentimiento, cambie su forma de pensar, sea transformado por el Espíritu y pueda conocer a Cristo. Redarguir. Quiero que me entiendas bien, ¿eh? Quiero que me entiendas bien. Hay algo que nosotros tenemos claro, y es que Dios es amor. Dios es amor. Pero nadie se salva diciéndole a un pecador, Dios es amor. O Dios te ama. Nadie se salva. Lo tiene, como dice la palabra, redarguir. Esa persona, antes de conocer el amor de Dios, se tiene que conocer que Él es pecador. Amén. Cuando esa persona conoce, se da cuenta que es pecador, entonces busca al médico, aquel que lo pueda perdonar, y se da cuenta que lo perdona el amor de Dios. Redarguye. Tiene que convencer a esa persona. De ninguna manera se puede reducir, hermano, ni maquillar el pecado de nadie. Tenemos que ser claros, concisos, verdaderos. No podemos falsificar el mensaje. No podemos pasar la mano. No podemos. Dios envió a su Hijo porque Él aborrece los pecados. Toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. No podemos nosotros maquillar y decir, no, hermano, no, ahora ya voy a ir acabando. Reprende. Se debe confrontar a la persona con el problema del pecado y juzgarlo a la luz de la palabra, tanto en relación con aquellos que todavía no son creyentes como los que ya son. De ninguna manera se puede reducir esto. Exhorta, dice esa tercera palabra, exhorta, junto con la reprensión, es necesario exhortar, lo que implica, hermano, tener empatía. No significa juzgar, sino colocarse al lado de esa persona para consolarla, que es lo que significa exhortación. ¿Exhortación creéis? No, exhortar. La reprensión, sí, la exhortación es un verbo que significa consolar. Consolar, animar, alentar, amonestarle con amor, con el fin de que siga el camino recto y entregue su vida a Cristo. Amén. Todas estas cosas, evidentemente, deben de ser hechas, dice, con toda paciencia y doctrina. Siempre hay que demostrar amor. El amor es tan importante. La paciencia, la enseñanza y, sobre todas las cosas, dejar que la obra sea llevada a cabo por el Espíritu Santo. Amén. Por el Espíritu Santo, que es el que obra a última instancia. A última instancia.
Pero va a decir ahí el apóstol, hermanos, en este quinto lugar, ¿por qué debía de cumplir? Y ahora quiero llegar al tema, ¿no? Un poco y explicar esto. ¿Por qué debía de cumplir con este encargo desde esta perspectiva tan solemne, ¿no? Tan solemne, tan judicial este encargo, ¿no? Y es porque dice el texto, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, dejarán de oír la verdad, dejarán de oír la palabra, que es la verdad. Se amontonarán maestros conforme a los deseos, ojo, ahora lo voy a explicar, no los deseos de los maestros, sino los deseos de la iglesia, de lo que quieren oír, y eligen a maestros para que digan lo que ellos quieren oír. Por eso se amontonarán maestros. Los creyentes amontonan maestros. Y quiero que tú me digas aquello y yo, porque tú me dices lo otro, porque me hace, ahora lo voy a explicar, me hace cosquillas en el oído, que es en el griego, eso de... En este caso, querida iglesia, el apóstol, y esto es una palabra de verdad que te va a fundamentar, ¿eh? Yo quiero fundamentar a la iglesia, es mi objetivo últimamente, que funcionemos, ¿no? Porque creo que los que estáis aquí sois gente madura, gente con las cosas muy claras, ¿eh? Con las cosas muy claras. No se centra, como digo, en los falsos maestros, sino en los propios creyentes. Él veía con toda claridad que estaban comenzando un abandono generalizado de la sana doctrina dentro de la propia iglesia. Y Pablo hace este diagnóstico después de que analiza esos síntomas. Y va a decir, no sufrirán la sana doctrina, ¿verdad? Y el verbo traducido por sufrir sugiere la idea de mantenerse derecho o firme contra una cosa. Yo sufro esto y me mantengo firme. En este contexto, dice el apóstol, que implica la negación a adaptarse a la sana palabra de Dios. Pablo está anunciando con claridad que vendría tiempo, y creo que estamos viviendo estos tiempos, ya desde hace tiempo, pero estamos viviendo estos tiempos muy contundentemente, tiempos donde no nos adaptamos a la sana palabra de Dios, a la sana doctrina. Y Pablo lo está mencionando con claridad, que vendría este tiempo cuando el cristianismo no toleraría la sana doctrina. Y a medida que la historia avanza hacia esa consumación de ese advenimiento de Cristo, esta situación cada día se hace peor. Cada día se hace peor. Y esto se debe fundamentalmente a que las demandas de la palabra de Dios son totalmente contrarias a los deseos y formas de pensar de este mundo, de esta sociedad. ¿Me entendéis? Por lo tanto, tú miras la palabra y la palabra de Dios hay cada vez más longitud, más distancia de los pensamientos y de las formas de pensar de este mundo. Si ya Pablo, el romano, decía, no os amoldéis a este siglo, ¿verdad? No dejaros llevar por este siglo. En aquellos momentos, daros cuenta ahora en este siglo, leyes que van en contra, leyes puestas por los gobiernos que van en contra totalmente con los valores cristianos, leyes puestas en contra. A un cierto movimiento religioso aún los apoya. No sé si te viene ahora algo a la cabeza si os informáis, pero cierto movimiento religioso los apoya. Es decir, cada vez este mundo está más lejos de la sana palabra de Dios. Porque nos gusta lo que dice la palabra de Dios. Nos gusta lo que dice la palabra de Dios. Al mundo no le gusta lo que dice la palabra de Dios. Y este tiempo ha llegado hasta nosotros, queridos hermanos y hermanas. Este tiempo ha llegado. Muchos de los que asisten a las iglesias en el día de hoy no quieren doctrina. No quieren doctrina.
sino que buscan, ¿cómo ha dicho, hermano? Show, X, etcétera, ¿no? Cuestiones de moda, ¿no? Que le digan lo que quieren escuchar, que le digan lo que quieren escuchar, que los entretengan con espectáculos religiosos vacíos de contenido doctrinal. Yo me he puesto con varias personas, hermanos en Cristo y hermanas y tal y cual, a escuchar una predicación doctrinalmente sana, correcta, sobre la palabra de Dios, y la mayoría se levantan, se aburren, no la escuchan, ¿no? Le pone cualquier cosa de grito, de vítores, de tal, de cual, de cual. ¡Uy, mira, mira! Celebración, alabanza, gritos, vítores. Pero sana doctrina, palabra de Dios, corrección, fundamento, palabra que ordena a los hogares, las mentes, la sociedad, eso aburre. Con demasiada frecuencia la Biblia es olvidada y en muchas iglesias nos convertimos en actores que en algunos casos se puede conseguir fama y ser considerado como una celebridad religiosa, como los hay y muchos. Timoteo y también todos nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad frente a este hecho y ser más celosos. Amén. En defender, preservar y predicar la palabra de Dios con toda integridad para contrarrestar los ataques de Satanás. Amén. Que son muchos en este tiempo. Dice, teniendo comezón de oír, voy ya acabando, queridos hermanos, teniendo comezón de oír, la expresión señala al incesante, lo dice el texto, teniendo comezón de oír. La expresión señala al incesante e insatisfecho deseo que los domina por escuchar algo nuevo, diferente, sensacional, que toque las emociones y los sentimientos, que se ajuste a sus propios gustos. La idea en el griego de este comezón de oír es como si te hiciera cosquilla en la orejita. Hazme cosquilla en la orejita. Quiero oír cosas dulces, conforme a mis gustos, a mis caprichos. Y lo dice el apóstol Pablo, lo está diciendo la palabra de Dios. Yo solamente estoy leyendo la palabra de Dios y dándole un poco de interpretación, explicando lo que dice el apóstol. Algo parecido le ocurrió también a los griegos de Atenas, que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Pero tan pronto como habían escuchado los griegos y alguna otra iglesia la última novedad y habían jugueteado un poco con ella, la desechaban como anticuada y buscan otra nueva moda, otro nuevo mover. Algo así ocurre y está ocurriendo en nuestro tiempo. Muchas iglesias parecen tener una necesidad constante de cambiarlo todo, porque todo esto es un signo, dicen, de modernidad, de moda. Vamos a cambiar todo, vamos a cambiar la liturgia, vamos a cambiar la silla, vamos a ponerlo allí, vamos a ponerlo aquí. Esto es muy guay, esto es muy moderno, esto se lleva, vamos a poner luces, vamos a poner. Pero sana doctrina no. Palabra de Dios. Algo nuevo, que me haga cosquillas en el oído. Comezón de oído. Y esto lo que hace que se aparta de la palabra, y aparta la palabra del púlpito, y aparta la palabra de la iglesia. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo triste es que no están interesados en escuchar algo nuevo de la palabra, sino que lo que buscan son maestros que se adapten a sus propios caprichos y gustos pecaminosos. Ahí dice concupiscencia, que son deseos de la carne, ¿verdad? Deseos de la carne. Que les haga sentirse bien,
que se puedan justificar, aún incluso que se puedan justificar y que sus pecados sean pasados por alto, que se maquillen, que se les dé una capa de barniz. Algo parecido a lo que el profeta Isaías, en el capítulo 30, versículo del 9 al 11, dice lo siguiente. Dice: hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad del camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y muchos predicadores e iglesias se amontonan en este tiempo para ganar popularidad y fama, cediendo a la tentación de la propia iglesia para predicar lo que la propia iglesia quiere oír. Y esta predicación me gusta, ¿eh? Esta predicación me gusta. Pero yo estoy muy bendecido de parte de Dios, querido hermano y hermana. Yo estoy muy bendecido de parte de Dios. Porque no estoy aquí para agradar a vosotros, sino estoy aquí para agradar a Dios. Amén. Como alguien ha dicho, si el pueblo desea un becerro para adorar, se puede encontrar rápidamente alguien que lo fabrique. Son personas que abandonan su compromiso sagrado con Dios para predicar y para oír lo que quieren oír conforme a su gusto. Saben que los maestros se escogen no debido a su fidelidad al Evangelio, sino por su habilidad para halagar y hacer cosquillas en los oídos. En lugar de redarguir, reprender y exhortar conforme a la palabra, usan la predicación para complacer a sus oyentes. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. No decía: hay que ver lo que el pastor Miguel está predicando. No es que eso lo dice el apóstol Pablo. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice las Sagradas Escrituras. Hay un pastor que ya el siglo pasado, que cada vez que subía al púlpito decía eso, ¿no? Decía: así dice la Biblia. Contundente, así dice la Biblia, ¿no? Saben que el hombre caído siempre prefiere una doctrina que le permita seguir viviendo cómodamente en sus pecados y errores sin que nadie le incomode. Y lo más triste de esto es que el apóstol veía que todo esto iba a ocurrir en el interior de las iglesias. En nuestros días comprobamos que tenía toda la razón. Hoy muchas personas se agolpan ante iglesias y predicadores que le ofrecen todas las bendiciones de Dios sin arrepentirse. Les prometen la salvación eterna sin aceptar a Cristo. Solamente ven al altar, deja tu diezmo, te voy a ministrar y te caes al suelo. Ya es suficiente. Alimentan los egos de sus oyentes y no condenan ninguno de sus pecados. Y hemos dicho que esta iglesia vive en el poder del Espíritu y que nos gusta y nos movemos en las maravillas, los milagros, las señales y en los prodigios de Dios. Bendito sea el Señor. Pero sobre todas las cosas, fundamentado en la suficiencia de las Escrituras. Para que nadie se venga, porque como esto se sube a la red, siempre hay quien dice no. Para que esto sea oído. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Señor dice a su iglesia. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, alimentan los egos. Solo buscan que sus oyentes se sientan bien y que al fin y al cabo es la razón por la que van a las iglesias. En sus corazones no hay un auténtico deseo de santidad o de obedecer la palabra de Dios. Por eso rechazan lo que necesitan y reciben tan solo lo que quieren. Hoy no se es iglesia hablando mucho por Facebook, ni poniendo muchos mensajes por WhatsApp y otras redes sociales, etcétera, etcétera. Así no se es iglesia. Se es iglesia en primer lugar si tienes a Cristo en tu corazón y lo has aceptado con todo tu corazón y te has arrepentido de tus pecados. El Espíritu te ha dado Dios su Espíritu Santo. Tú eres iglesia, pero si ahora eres iglesia tienes una
revela la palabra es que tienes que dar frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y dar fruto es de vivir adorando a Dios. Es de vivir adorando a Dios. En tu casa, en el trabajo, en todo lugar. Y si tienes tiempo, que lo tienes, reunirte con la iglesia del Señor donde sea. En el universo, en el mundo terráqueo, en la tierra, solamente hay una iglesia, no hay más, una. Ve a la iglesia donde tú creas que hay una sana doctrina, donde se predica la palabra de Dios y el Espíritu Santo se mueve. Ve allí, pero ve a un sitio. No te quedes en el sofá mirando las redes sociales y poniendo WhatsApp y poniendo cartelitos muy bonitos, que eso no es ser iglesia. Queridas almas, estamos confundiendo los patrones. Dice que se apartarán de la verdad y todo esto porque se apartan de la verdad. Dejan de oír la verdad. No quieren oír la verdad. No quieren oír la verdad, quieren oír. Vuelvo a repetir lo que hacen cosquillas en el oído. El estar, el cual, Dios te bendice, Dios tiene un propósito, un diseño contigo, Dios te levanta. Ni Dios dice eso, ni Dios te ha dicho eso, ni se lo ha dicho al que te lo ha dicho. Tú confiesas que eres como decía, Señor, pobre de mí. Pobre de mí, Señor, si yo soy ese leproso que estuvo allí, pero vengo arrepentido delante de tu presencia, que soy yo, Señor. Si es tu misericordia la que me ha levantado, Señor, amén. Que soy yo delante tuya. Si es tu gracia, es tu gracia, es tu gracia. Amén. Que nos creemos nosotros, que podemos gobernar a Dios y hacer de Dios lo que nosotros queramos. Aleluya. Cuando nos apartamos de oír la verdad, el fundamento de la doctrina, de la palabra de Dios, cuando no queremos escuchar la verdad de la palabra, se abre, querido hermano y hermana, toda influencia satánica. Los demonios entran, los demonios entran. Nos abrimos a la influencia satánica, se abre toda puerta y nos extraviamos fácilmente. Nos extraviamos fácilmente, pero es absurdo. Cambian la verdad, daros cuenta de lo absurdo, cambian la verdad por la mentira. Lo dice el texto, cambian la verdad por la mentira, por mitos, por fábulas, que son producto de la imaginación humana y de las estrategias satánicas. Y es imposible edificar una vida sana sobre arenas movedizas. Las vidas sanas se edifican en la roca. Y está escrito. La verdad de Dios, que es su palabra. La verdad de Dios, que es su palabra. Me quedo aquí, hermano. Te resumo el final. La actitud que la iglesia tiene que ser sobria, decente, seria. Soporta el sufrimiento, las aflicciones, los ataques, cuando te señalen, cuando te digan, cuando soporta, como dice el texto, te lo resumo, soportas, tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, tenemos que ser obra de evangelista, predicar la palabra a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, dentro y fuera, tenemos que predicar la palabra, haz obra de cumplamos nuestro encargo, que es predicar la palabra, prediquemos a Cristo y a este crucificado. El mensaje que trae esperanza, mensaje que trae salvación, mensaje que trae esperanza, equilibrio. La palabra de Dios que socorre al ser humano, el que bendice. La palabra de Dios es más que suficiente para el ser humano, suficiente para una existencia moral, digna y ética, con valores fundamentales para el desarrollo de una sociedad, como decíamos la semana pasada, justa, con bienestar y prosperidad, mirando por sus conciudadanos. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios trae salud al ser humano, lo cual da salud a la sociedad. Amén. Amén, querida iglesia. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Y que te bendiga a ti, alma, que me estás escuchando. Que Dios se revele a tu corazón y a tu espíritu y sepas que la palabra de Dios
Es el manual para una sociedad en equilibrio, en paz y con libertad. Y sobre todas las cosas, que trae vida y vida en abundancia. Para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios.